En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Te damos gracias por este nuevo día que nos das para vivir. Sabemos que es grande tu misericordia y es grande tu amor. Te bendecimos, Padre, te honramos y tratamos siempre de agradarte con la obediencia a tus mandamientos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, que seas tú el que siembre tu preciosa semilla y la hagas fructificar al 100%. En el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Amén. Cuando no se comprende el plan de Dios, se piensa mal de todo lo que Dios hace. Y eso es parte de por qué no se tiene fe en Dios. Hay mucha gente que dice que todos los que vivimos en la era cristiana somos cristianos. He escuchado a personas que dicen así. Sin embargo, la palabra nos dice que todos somos criaturas de Dios, pero solamente somos cristianos los que hemos aceptado el sacrificio salvador del Señor Jesús y lo hemos invitado a nuestro corazón después de haber confesado que somos pecadores. Esos somos los hijos de Dios. Y ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Pero ese proceso dura toda la vida. Toda la vida tenemos que estar arrepintiéndonos. No es fácil ser cristiano. Sin embargo, se necesita cuando uno le comparte a una persona, se necesita seguir el procedimiento correcto. Tenemos que decirle al pecador, tenemos que llevar a la persona a que reconozca que es pecador. Si la persona reconoce que es pecadora, inmediatamente después pide perdón por esos pecados, pide al Señor Jesucristo que entre en su corazón, inmediatamente es sellado con el Espíritu Santo. Allí comienza el proceso de ser cristiano. Ya siendo cristianos tenemos que adentrarnos en el camino de Cristo, comenzando a hacer obras, que quiere decir leer la palabra con la finalidad de que adquiramos conocimiento de nuestro Salvador. Tenemos que conocer la vida de nuestro Salvador y su obra. Tenemos que conocer qué hizo, por qué lo hizo, por qué vino, por qué se fue, por qué prometió regresar. Todas esas cosas tenemos que leer la palabra sistemáticamente con la finalidad de crecer y con la finalidad de que ese crecimiento aumente nuestra fe, como dice la palabra, que la fe viene por el conocimiento de la palabra. Cuando no se conoce cómo actúa Dios, mucha gente critica a Dios porque dicen que ¿por qué Dios permite que los niños en África mueran? ¿Por qué Dios permite las guerras? Porque no conocen cómo actúa Dios. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, Moisés había sido egipcio. Moisés había sido tratado como egipcio y después regresa, pobre, representando al pueblo de Dios, y el faraón no le quería creer. Saca al pueblo de Egipto y el pueblo estaba acostumbrado a tener una ración de comida viviendo en la esclavitud y no se daban cuenta que Dios los quería hacer libres para que pudieran ellos sembrar su propio alimento, para que pudieran ellos gozar de la libertad, de no ser esclavos, de no ser maltratados, pero el pueblo no entendió el proceder de Dios. No entendieron. Igual que muchos cristianos no pueden entender cómo Dios permitió tanto castigo a Job. Dice la palabra que Job era recto, perfecto, apartado del mal y fiel a Dios. Tenía 4 características que lo hacían perfecto. ¿Por qué Dios le permitió tanto sufrimiento? A Job le hacía falta algo. Tal vez Job andaba en idolatría por sus hijos, porque dice la palabra que ofrecía muchos sacrificios. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento a Job? Pues tal vez para lección nuestra. ¿Por qué ese pastor, siendo un buen pastor, yendo a hacer una buena obra? Escuchen, por favor.
Y fue a hacer una buena obra, no entró a una cantina a emborracharse, no andaba adulterando, andaba en perfecto orden de Dios. Sin embargo, Dios permitió que se contaminara con esa enfermedad y que muriera de esa enfermedad. Si lo que dicen las crónicas son ciertas, ese pastor está en la presencia ya de Dios. Es importante reconocer que Dios es soberano. Número 2, que yo soy su creación. Número 3, que soy su hijo. Tengo que ver a Dios como mi Señor, como mi dueño, no como un igual. Tengo que saber humillarme. En esta época del cristianismo hay palabras que se están diluyendo en el cristianismo. La palabra santidad casi no se menciona, la palabra humildad casi no se menciona. Y son dos de las cualidades más preciosas del Señor Jesús. Santidad y humildad. En la iglesia se ha metido mucho la soberbia. Dice la palabra que el conocimiento de la palabra envanece. Y hay muchos siervos y muchas siervas que saben mucho de palabra, pero no tienen ni pizca de humildad. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento a Pablo? ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento a los apóstoles después de que el Señor Jesús ascendió al cielo? ¿Por qué? Andaban en santidad. Los apóstoles fueron apedreados, correteados, encarcelados, torturados. Cuando no se comprende cómo actúa Dios, uno mismo como cristiano cae uno en críticas a Dios. Dios es mi dueño. Puede hacer conmigo lo que se le pegue la gana, a la hora que se le pegue la gana, en el lugar que se le pegue la gana. Tengo que entender eso. Si no entiendo eso, pues para empezar no merezco la salvación, porque veo a Dios como un traidor, uno que trae cosas, un mandadero, uno que cumple deseos. Tenemos que entender a Dios. La iglesia de este tiempo, del año 2020, tiene que entender que tiene dueño, que ya fue comprada a precio de lágrimas y a precio de sangre. Tengo un nudo en mi garganta, estoy a punto de llorar. Porque yo caí muy bajo caí, y el Señor Jesús metió su preciosa mano al basurero de la vida y me rescató y me dio una nueva vida. Y esas lágrimas que estaría yo a punto de derramar serían de gratitud, de gozo, porque yo le pedí al Señor Jesús que me permitiera no olvidar el momento en el que Él me encontró. Cuando no se comprende cómo actúa Dios, uno critica a Dios. Es importante también, número 4 o 5, ya no sé ni en qué número me quedé, tomar en cuenta que esta vida es cortísima. Un segundo para lo que me está prometiendo vivir. Por eso Moisés desechó todo lo que tenía. Desechó mujeres hermosas, desechó placeres, comida, desechó poder, desechó un nombre. Él iba a ser un faraón, pero desechó todo porque prefirió, dice la palabra, sufrir con el pueblo de Cristo, porque la gloria de Cristo llena cualquier cosa y es más satisfactoria que cualquier. Es importante saber que lo que Dios hace es correcto y lo que yo hago es incorrecto. Por eso debo dejarme gobernar por Dios, por eso debo dejarme guiar por el Espíritu Santo, porque Dios es perfecto y Dios quiere lo mejor para mi vida. Hay muchas cosas que tengo que ir cuadrando en mi vida. Tengo que ir entendiendo que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y que mis planes no siempre son los planes de Dios. Yo debo decirle a Dios no que bendiga mis planes, sino que me incluya en sus planes de Él. Porque a lo mejor yo quiero ser periodista y me gusta el periodismo, pero a lo mejor es posible que Dios tenga otros planes para mí, mejores. Entonces yo debo preguntarle, Señor, ponme donde tú creas que yo voy a estar. Dame lo que tú creas que yo necesito. Aquí están mis planes, Señor. Aquí te los presento yo.
Yo no te pido que los bendigas, sino que me permitas, de acuerdo a esto, que me des lo que tú creas. Es importante saber aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no me convenga. Si recordamos ese pasaje de Romanos 8:28 que dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas son buenas, aunque no me guste. Aunque eso cambie mis planes. La voluntad de Dios en mi vida siempre es perfecta. Tenemos que tener esa visión, tenemos que aumentar esa visión de qué es Dios. Dios no es un Señor que está allá en la azotea que cumple deseos. Dios es algo que no se puede medir, es algo inconmensurable, no se le puede catalogar ni clasificar ni nada. Dios es Dios y su voluntad es perfecta. Debo dejar que Dios haga su voluntad en mi vida. Debo decirle, Señor, haz tu voluntad en mí. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Yo sé que tú me amas y que me vas a dar lo mejor para mi vida. Es importante saber aceptar la voluntad de Dios, ceñirse a ella y tratar de agradarlo siempre. Y si tratamos de agradarlo siempre, se cumplen muchos versos bíblicos. La primera carta de Juan capítulo 2, verso 17 dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí me quedo, con eso me quedo yo. Aprendan a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Extiéndanle sus planes, pónganlos a sus pies, pongan sus triunfos a sus pies y díganle, Señor, aquí está esto, yo lo obtuve, te doy mis triunfos porque vienen de ti, porque tú me das la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, el poder, y tú pusiste los medios para que yo triunfara, pero estos triunfos son tuyos. Aprendan a ofrecerle a Dios todos sus triunfos. Aprendan a decirle a Dios, como dijo el Señor Jesús, estando en un sufrimiento terrible, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Padre, te damos gracias. Inclinen su rostro. Te damos gracias por esta reflexión que permites en nuestros corazones. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor, pidiéndote que sigas haciendo tu voluntad en nosotros. Aquí están nuestros planes, Señor, a tus pies. Aquí están nuestros triunfos. Te los ofrecemos porque tú nos has dado la capacidad, la inteligencia, el conocimiento y el poder para que los pudiéramos obtener. Todos son tuyos, Señor. Si nosotros somos tuyos, nosotros te pertenecemos en espíritu, alma y cuerpo, en pensamiento, palabra y obra, te pertenecemos. Porque tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro creador y nos creaste para gloria de tu santo nombre. Aquí estamos, Señor. Queremos seguir dando gloria a tu santo nombre. Permítenos seguir adelante, Señor, siempre cerca de ti para glorificar tu santo nombre. Te damos gracias pidiéndote, Padre, por todos aquellos que están sufriendo en el mundo que aún no te conocen. Tráelos, Padre, contigo. Bendícelos, Señor, dándoles también ese regalo precioso que se llama la salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.